Damos paso a la siguiente expositora, Beatriz Parra. Hola, Beatriz. Hola, buenas tardes. ¿Están escuchando? Tenemos a Beatriz Parra, que nos va a exponer un interesante tema que se está viniendo, que es propuesta de una metodología para forencia de IoT, algo que tenemos que empezar de una buena vez y que en el mundo ya han empezado, por supuesto. Beatriz, quiero leer un poquito tu currículum antes de que empieces. Sos la doctora Herminia Beatriz Parra de Gallo. Estás en la Facultad de Ingeniería de Leucasal, sos ingeniera en computación, máster en administración de negocios y doctora en ingeniería mención sistemas de la información. Sos docente e investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Son tus áreas de interés la forencia digital, como bien la llamás vos, y bueno, todo este tema que nos está metiendo. Estás en el comité del IRAM, estás en muchos lugares en donde participás dentro de la forencia. Quiero darte ya la entrada a tu disertación y gracias por haberte ofrecido a una charla en esta Infoconf. Bien. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Pablo. Espero cumplir con las expectativas de las que comentás. Bien, yo vengo esta vuelta a presentarles un trabajo que hemos desarrollado en el Grupo de Investigación y Desarrollo de Forencia Digital de Leucasal acerca de forencia de Internet de las Cosas. Pudimos elaborar una guía de actuación forense para entornos de Internet de las Cosas que le llamamos GAFIOT. Esta guía, o sea, la agenda que hoy les presento va a abarcar básicamente estos tres temas. Voy a definir brevemente lo que es un entorno de Internet de las Cosas, las metodologías de forencia que pudimos analizar y luego cuál sería nuestra propuesta para generar, por último, las conclusiones. En cuanto a entornos IoT, tomamos la definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde, fíjense, destacan esencialmente que se trata de servicios avanzados, la interconexión de objetos, sean estos físicos y virtuales, y también la interoperabilidad, digamos, entre todos esos componentes. O sea que es un mundo que, como vos decías, Pablo, se aviene rápidamente. Muchas veces no tomamos dimensión de cómo se está incorporando Internet de las cosas en el mundo natural y físico de las personas. Yo denomino entorno de Internet de las cosas más que Internet de las cosas en general, porque me gusta pensarlo como un escenario en el cual se desenvuelven y hay una serie de características que son básicas. Primero, que los objetos, sean estos físicos o lógicos, se conectan desde cualquier lugar y en cualquier instante. También hay una funcionalidad muy dinámica entre todos ellos y que tienen un gran impacto debido a la escalabilidad, la magnitud y sobre todo la heterogeneidad de los dispositivos que se vinculan. Esto, por supuesto, en lo que a nosotros nos compete desde la forencia digital, produce también nuevos modos de delinquir. Y lo que pretendemos nosotros es generar un marco de trabajo que permita avanzar con el proceso forense y que sea, bueno, es nuestra intención, suficiente y adecuado para trabajar en estos nuevos contextos. Para ello, y simplemente para seguir explicando lo que es Internet de las Cosas, voy a tomar este modelo en el que ustedes ven hay 4 capas esenciales de trabajo y 2 capacidades que luego las paso a detallar una a una. La capa de aplicaciones se trata de ese conjunto de esos elementos de interfase que lo que usualmente vinculado a través de los servicios en la nube es lo que comunica los dispositivos de Internet de las Cosas. Aquí les pongo un ejemplo de un dispositivo que se llama MaxSignal, que en realidad es un componente que mide más de 15 parámetros biométricos diferentes, temperatura, presión arterial, etcétera, ¿no es cierto?, respecto de todo lo que es la situación física de una persona.
La capa de apoyo y servicios de apoyo a servicios y aplicaciones considera dos grandes capacidades. Una que le llamamos genérica, que es todo lo referente al procesamiento y almacenamiento de datos, y aquellas que son específicas que corresponden a cada uno de los dispositivos IoT que se van sumando. Acá tenemos que identificar, si se quiere, el modelo de servicio en la nube que se utiliza. Usualmente son servicios SaaS o IaaS. Este gráfico que les muestro aquí señala, fíjense, en color celeste, el grado de responsabilidad o de gestión que le cabe al usuario, y en color naranja lo que le cabe al servicio que se está tercerizando. Esto es un aspecto muy importante cuando nosotros empezamos a decir, a ver, ¿a dónde es que tengo que ir a buscar la evidencia digital? La capa de red, que sería el siguiente estadio de este modelo, por supuesto avanza en todo aquello que son las capacidades de conectividad y control de acceso propios de la red, el tráfico de datos con todas sus líneas de transportes y demás, y existen varias tecnologías de conectividad en donde le estoy nombrando algunas de las más usuales, pero son muchas más, obviamente, ¿no es cierto? Por último, la capa de dispositivos es en donde vamos a considerar las capacidades del dispositivo en cuanto a su funcionamiento lógico en sí mismo, y también todos aquellos componentes de interfaces y protocolos que vinculan y conforman o que suman estos dispositivos al entorno IoT. Entonces, aquí rápidamente les definí las 4 capas principales. Vamos a hablar de esto que ustedes no lo van a poder visualizar porque están, digamos, de manera vertical, que son las capacidades transversales que le llaman. Esto me gustó mucho porque desde este punto de vista se habla de 2 capacidades transversales. La primera, que es la capacidad de gestión, en donde se aborda lo que es la administración del todo el sistema, se pretende garantizar el funcionamiento normal de la red y, sobre todo, congeniar las aplicaciones automáticas, es decir, aquellas aplicaciones de generación automática de datos, de controles o de lo que fuera, con aquellas que dependen de la decisión del usuario. Y luego está la capacidad de seguridad, que obviamente la que más nos compete, en donde se entienden todas las amenazas de seguridad que surgen, puesto que la conexión de cualquier cosa a un entorno Internet Internet de las cosas, por supuesto que tiene también amenazas. Es importante acá considerar lo que viene a ser la integración de distintas técnicas y políticas de seguridad de todos y cada uno de los componentes que la integran. Muchos de estos componentes son débiles en cuanto, o muy vulnerables, digamos, en cuanto a Internet de las cosas, particularmente los sensores, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bien. Definido ese modelo como uno de los tantos que hay, que digamos a mí me gustó porque es sumamente claro y simple, nosotros empezamos a trabajar las metodologías de forencia de Internet de las cosas. Entonces, hicimos un análisis de 12 publicaciones, investigaciones, etcétera, que encontramos en la búsqueda que hicimos, ¿no es cierto? Y hice esta tabla de clasificación considerando, digamos, las fases generales de lo que es el proceso forense: planificación, identificación de la evidencia, extracción, preservación, análisis y correlación de datos, informe y presentación de evidencia y normas procesales y criminalísticas. Para cada una de esas metodologías se analizó y se estudió el grado de cumplimiento, digamos, o si estaba presente en esa metodología cada uno de estos componentes. Fíjense que abajo le pusimos una indicación de un grado de completitud para ver de qué manera cada una de ellas se atenía a las consideraciones de lo que nosotros habitualmente manejamos en el análisis forense. Entonces, a partir de allí, a manera de resumen, les puedo señalar lo que ustedes ya tienen que haber visto en esa pequeña matriz, es que acerca de las 12 publicaciones analizadas, solo 4 incluyen de manera completa las 6 etapas, ¿no es cierto? Solo 4, o sea, el 25%. Muchos de ellos apuntan directamente a cuestiones técnicas de la forense, que no es que estén mal, pero digamos no son suficientes como metodologías. Les faltaría completitud. ¿En qué encontramos los principales problemas? Obviamente la planificación inicial, que se da, por supuesto, en muchos casos, y en realidad es lo que más problemas nos trae cuando tenemos que hacer pericias complejas de este tipo de cosas, por ejemplo, que no son habituales. Y segundo,
las consideraciones de las normas procesales que pudieran corresponder, así como también cuestiones acerca de la investigación criminalística, particularmente lo que le llamamos cadena de custodia. La mayoría proponen tecnologías innovadoras, eso está bueno, no solamente porque obviamente se aporta desde blockchain, desde arquitecturas de cloud computing más complejas de las que habitualmente manejamos, el aprendizaje automático, las redes neuronales, etcétera, son todos componentes que ya se están trabajando desde el mundo académico para dar respuesta también a esto que sería la forencia de Internet de las cosas. Hay dos trabajos en particular que a mí me gusta, que yo quisiera destacar. Uno es el FSA IoT, que identifica el estado de cada uno de los dispositivos y de los servicios en la nube que consumen estos. Estas características usualmente no están presentes en las metodologías tradicionales de análisis forense. O sea, me gustó porque, digamos, sería bueno sumar esto también a las metodologías que nosotros tenemos cuando trabajamos básicamente en lo que es redes, transmisiones, etcétera. Por otra parte, el autor Constantini, uno de los tantos que analizamos, se animó a definir un modelo matemático para validar la calidad de la información de la evidencia obtenida. Este trabajo, no se lo pierdan, está bueno porque tiene en cuenta diferentes niveles de complejidad en la información que se recolecta y también considera factores humanos incluidos en el proceso forense. Es decir, algunos aspectos de subjetividad del analista forense que por ahí condicionan, digamos, o establecen una línea de trabajo que no es la mejor. El trabajo este modelo matemático está bueno para seguirlo trabajando y seguir investigando. Vamos ahora a lo que es esta guía, a partir de qué la trabajamos nosotros. Una vez que hemos hecho todo este estudio de las metodologías y demás, dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, nos fuimos ya a lo conocido, a lo que venimos trabajando nosotros desde hace mucho tiempo en la Universidad Católica de Salta, que es la metodología PURI, a la cual nos hemos animado a agregarles aspectos más destacados de estas metodologías que hemos ido estudiando. ¿Por qué tomamos PURI? Porque básicamente las características de trabajar con casos de uso, con procesos iterativos y con trabajo, digamos, multidisciplinario, ayudan a entornos complejos y prácticamente desconocidos para la mayoría de nosotros que nacimos como peritos informáticos, ¿no es cierto? No somos de raíz electrónica, digamos, ni del ámbito de la industrial, sino que somos más bien de lo que llamamos sistemas de información. Considera entonces también PURI lo que es la interactividad entre las actividades y las fases y además a partir, digamos, para ser rigurosos, ¿no es cierto?, hemos tratado de mantener las mismas fases definidas en PURI. Entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Tomamos la metodología PURI y tratamos de ajustar las actividades y tareas bajo el supuesto que nos tocara realizar un análisis forense de un entorno de Internet de las cosas. Surge así esto, que van a ver que si conocen PURI es exactamente lo mismo, nada más que de las 6 fases que mantiene PURI, nosotros hemos tratado de identificar las 4 capas de las que les mencioné hace rato. La capa de aplicaciones, la de servicio, la capa de red y la capa de dispositivos. Entonces, en cada una de las actividades centrales propuestas por PURI, la vamos viendo desde el punto de vista de estas 4 capas de trabajo. Así podemos trabajar con la fase 1, que es la fase de preparación, en donde obviamente tenemos una identificación de documentación y demás, que la respetamos tal como dice PURI, pero ya en cuanto a la identificación de la infraestructura, tenemos que abordar este modelo de 4 capas o cualquier otro modelo de Internet de las cosas, de entornos de Internet de las cosas, que pueda ser conveniente utilizarlo. Acá, en este contexto poco conocido, digamos, es muy interesante trabajar también con la búsqueda de documentos técnicos pertinentes para cada uno de los dispositivos o la arquitectura sobre la que tenemos que trabajar. Incluso recurrir a fabricantes o a expertos técnicos de los componentes del entorno IoT. Uno de los trabajos que analizábamos hablaba de las zonas fuente de evidencia digital, es decir, a dónde es que podría encontrarse la evidencia digital. Y se mencionaban 3.
La nube primero, que es el contexto que ya todos conocemos, la zona de niebla, que está conformada por lo que hoy se llama, ¿no es cierto?, esos servidores intermedios entre los dispositivos, los servidores centrales en la nube que están más cercanos a los dispositivos IoT, en este caso, que sería la zona de percepción, ¿no es cierto?, en donde tenemos en alguna parte sensores, en otra parte teléfonos inteligentes, las cámaras, los vehículos, etcétera. O sea, el dispositivo final que captura la señal que integra este entorno de Internet de las cosas. Entonces, fíjense que si acá tenemos que hablar de identificación de la infraestructura, es muy diferente a cuando hablamos de, supongamos que tuviéramos que hacer una forencia en un data center o una estructura de las cuales nosotros ya tenemos un pleno conocimiento. Fíjense que también puede ocurrir que tengamos que participar del proceso de recolección o no. Esto, la metodología la plantea así, nosotros la seguimos respetando. Entonces, en esta segunda fase, que es la de recolección, la detección de la infraestructura, que muchas veces es una inspección ocular, seguida de las herramientas específicas que fueran necesarias, a veces no es tan sencilla, porque no tengo una inspección ocular de todo el entorno de Internet de las cosas, ¿no es cierto? Justamente por la diversidad de ubicación física de cada uno de esos componentes que integran el entorno de Internet de las cosas. Pero sí, seguramente yo tengo que considerar que desde el punto de vista de la capa de aplicación, más de una vez va a ocurrir, el dispositivo celular del usuario inteligente, del usuario final, perdón, que sería el teléfono inteligente. Respecto de la capa de dispositivos, serán todos los sensores, cámaras, alarmas, actuadores, etcétera, etcétera. Todo aquello que está tomando la señal que luego se incorpora al entorno. En las capas intermedias, por supuesto que trabajaré con los servicios que se están consumiendo, con los tipos de servicios también, si se trata de aplicaciones, procesamiento, etcétera, pero allí ya interesa mucho porque estoy hablando de estructuras que no pertenecen al usuario, o decir, estructuras de las cuales él no es propietario, así que interesa mucho la responsabilidad de ese conjunto de recursos que están siendo distribuidos. Surge acá de uno de los trabajos que analizamos el concepto de ecosistema de Internet de las cosas. También me pareció muy interesante, porque al hablar de entornos de Internet de las cosas pareciera que solamente estamos hablando desde el punto de vista de la arquitectura lógica y de procesamiento, digamos, ¿no es cierto? Pero acá al hablar de ecosistema se le agrega las políticas de Internet de las cosas que pudiera tener la organización, más sus estrategias de seguridad, todo lo que tenga que ver con interoperabilidad, estandarización y también, si es que existieran, las legislaciones y las regulaciones que estuvieran comprometidas en ese concepto. Entonces, fíjense en que ecosistema es mucho más que hablar de Internet de las cosas y mucho más que hablar de entornos de Internet de las cosas. Cuando hablamos del proceso de la actividad, de recolección de objetos, bueno, pues entonces los dispositivos de Internet de las cosas serán analizados en cuanto a que actúan como soportes o también fuentes de la evidencia digital. Acá ya estamos centrándonos en un camino conocido para nosotros. Obviamente se agregará la cadena de custodia, todo lo que tenga que ver si corresponde con secuestro, embalaje, transporte y por supuesto los procedimientos que los peritos ya estamos habituados o sabemos cuáles son que se tienen que trabajar, digamos. Más allá del contexto en el que estamos, el momento de recolección de ese dispositivo, sigue el conjunto de reglas que ya tenemos definido. Pasada la fase de recolección, vamos entonces a la fase de adquisición, en donde la gran función de esta fase de adquisición es la obtención de la copia imagen, ¿no es cierto? O la imagen forense. En este caso, debemos trabajar sobre la capa de aplicaciones. Obviamente recurrimos a las herramientas forenses tradicionales. Eso no hay mucho más que hacer, digamos, ¿no es cierto? También tenemos en lo que es la capa de servicios de apoyo. Puede ocurrir, y seguramente así será, que tengamos que hacer una recolección en caliente, como se dice, y además hacer la recolección, digamos así, ¿no es cierto?, la adquisición de todos los artefactos forenses que sean necesarios
y a su vez solucionar los problemas con los proveedores, que hoy ya los tenemos cuando nos quedamos a la puerta de algún servidor que no estamos autorizados a acceder. La capa de red se trabaja con todo lo que tiene que ver para el tráfico de paquetes de datos, sniffing, etcétera. Y en lo que es a los dispositivos de Internet de las cosas, al menos aprendimos que deberíamos investigar un poco las memorias EEPROM, que son la mayoría de los sensores tienen ese tipo de memorias, y es posible que haya allí algún dato, alguna evidencia que se pueda recabar. Aquí, en esta instancia, es en donde aparece el concepto de estado prendido o apagado de los dispositivos, que también puede ser un elemento indiciario al momento del análisis forense que estamos realizando. ¿Hay problemas en la adquisición? Por supuesto, ¿no es cierto? Vamos a tener problemas siempre si en la capa de aplicación, si es que pudimos recolectar los dispositivos en cuanto a a dónde es que está ese dispositivo. Imagínense en esta situación cuando tenemos que hacer una pericia sobre un componente biométrico que se encuentra en el cuerpo de una persona, ¿no es cierto? Un marcapasos, por así decirlo. ¿Cómo hacemos con todo eso? Hay que ver los proveedores que pueden colaborar, no colaborar, todas esas instancias y caminos que desde el ámbito legal y desde el ámbito gubernamental hacen posible la interconexión con todo este tipo de cosas. Y por otro lado, el acceso o la posibilidad de tener acceso físico, digamos, ¿no es cierto?, efectivo a cada uno de esos dispositivos de Internet de las cosas. Ni que hablar si tuviéramos que hacer carving de archivos. Y a todo esto le sumamos todas las otras tecnologías, ¿no es cierto?, inherentes a buscar datos en el dispositivo para una vez que llegué a ese dispositivo, ¿no? Bueno, también vamos a necesitar utilizar tecnologías que son innovadoras. En esto muchos de los autores agregaban, como ya les había comentado hace rato, agentes inteligentes, sistemas expertos, se habla de computación en la nieve, de redes de la niebla, perdón, de redes neuronales, etcétera. Esto está bueno porque en realidad todos esos ámbitos de estudio que usualmente son, por así decir, prioridad o que se trabaja mucho en los ámbitos académicos, ¿no es cierto? Las universidades tienen muchos grupos de estudio sobre este tipo de cosas. En los últimos años todas estas cuestiones se están volcando ya al área empresarial, al área comercial, al área de gestión, etcétera. Entonces, es decir, los contextos externos fuera de las universidades nos están pidiendo que, bueno, muchachos, ya dejen de investigar tanto en esto y pasemos a los hechos. ¿Qué puedo sacarle de provecho a todas estas herramientas? Entonces, desde ese punto de vista, se puede utilizar este auge por las tecnologías emergentes que se están volcando al mercado empresarial también para trabajarlas en lo que es la forencia de Internet de las cosas. Llegado ya a la fase 4, que es la de preparación, tenemos obviamente las actividades de preparación de la extracción, la identificación de la tecnología informática del objeto, que estos son todas cuestiones ya tradicionales que ya las conocemos. La preparación del ambiente con la selección de las herramientas, las metodologías, las técnicas, las guías procedimentales, esto mucha diferencia no nos va a significar, ¿no es cierto? Ahora, cuando vamos a la extracción y análisis, que básicamente es lo central, lo primero que nosotros tenemos que considerar es si podemos acceder a la información de ejecución de las aplicaciones que se utilizan en ese entorno de Internet de las cosas, que usualmente residen en los dispositivos del usuario final. Pero si llegamos a ese dispositivo del usuario final, de allí es fácil. ¿Por qué? Y bueno, obtenemos los datos relevantes que siempre obtenemos, archivos históricos, registros internos, y obviamente vamos a ampliar la búsqueda para todo lo que es la actividad de Internet que pudiera haber realizado desde ese dispositivo. En cuanto a la extracción al nivel de la capa de servicios, no solamente nos interesan los datos históricos y en tiempo real de todos los servicios que se han estado procesando, sino también
dentro de lo posible, la información correspondiente a los logs y a la configuración de los servicios. Estos elementos, así como las APIs de interconexión, digamos, de los diferentes componentes, muchas veces tienen en sus metadatos información indiciaria que ayuda a entender qué es lo que pasó y después plantearle al abogado, al fiscal o a quien sea cómo es que fue el escenario del delito cometido, ¿ya? Obviamente también tenemos los procesos de extracción a nivel capa de red, que ya los conocemos, pero que obviamente vamos a trabajar sobre lo que es Internet de las cosas. En cuanto al análisis de datos y relaciones, esta es una de las partes más interesantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Obviamente partimos de los puntos de pericias. La correlación de datos aquí seguramente va a llevar un esfuerzo manual o semiautomático, porque la información que vamos a ir recabando, las herramientas que vamos a utilizar, es muy difícil que estén todas integradas en una misma framework, digamos. Entonces, utilizar el árbol de navegación de esas herramientas ayuda, por supuesto que ayuda, pero también va a depender mucho de la experticia de quien en este momento esté actuando como analista forense, como experto investigador para todo ello, y así terminar de hacer lo que es la conjugación y vinculación de todos los datos, que termina siendo un proceso manual. Eso los peritos ya lo sabemos. ¿Para qué? Y bueno, para identificar relaciones, para vincularlas en pos de un mismo objetivo y obviamente utilizando el enfoque sistémico y el enfoque estratégico si fuera necesario, para tratar después de explicar cómo es que funciona este entorno de Internet de las cosas y el delito cometido allí. La fase de presentación, que es la misma, digamos, no tiene muchas diferencias, salvo que habría que agregarle al glosario que normalmente se utiliza términos adecuados para la lectura, ¿no es cierto? O sea, Internet de las cosas en el ámbito del derecho, en el ámbito de los jueces, etcétera, etcétera, todavía es un tema que se está investigando, que se está conociendo. Habrá que hacerse las definiciones del concepto de base que haga falta, como por ejemplo, cuál es la arquitectura de procesamiento, para tratar de generar esquemas gráficos que permitan a los que no son tecnólogos comprender cómo actuó la evidencia digital en la comisión del delito que se está investigando. La única cosa que me queda a mí muchísima duda, porque no tenemos muchas experiencias en ese sentido, es si dentro de lo que son los anexos técnicos, que supuestamente en una pericia común y corriente debería servir para replicar, ¿no es cierto?, el proceso forense realizado, no sé si en este caso vamos a poder realizarlo, justamente por la diversidad y todo lo que es actividad y dinámica del propio interno de Internet de las cosas, ¿no? El propio entorno. Entonces, ¿cuáles son las tareas involucradas cuando nosotros hacemos la presentación del informe? Todas estas: garantizar la admisibilidad, la grabación y encriptación de archivos, el soporte, la versión impresa, todo esto se mantiene. Esto no va a cambiar, porque esto ya forma parte, digamos, de nuestro métier como peritos informáticos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros con esta metodología? Primero, pensamos que de alguna manera ordena la tarea del forense. Obviamente esto está susceptible de mejorarse, le seguimos dando vuelta, etc. Nos gusta mucho darle a este tipo de metodologías un enfoque ingenieril de la actuación forense. Es decir, no estoy haciendo una pericia, estoy desarrollando un proyecto de ingeniería, en donde tengo que tener planificación de recursos, tiempos, personas, responsabilidades, secuencialidad, paralelismo de actividades, etc. ¿Qué es lo que nos sigue a nosotros preocupando y que son las investigaciones a futuro? Primero, incluir los incidentes de seguridad en entornos IoT, es decir, pensar las pericias no desde el punto de vista de las pericias, como digo yo, sino desde el punto de vista de la forencia digital, o sea, en contextos empresariales. Se habló mucho acá respecto de cómo hacemos en el momento en que nos llaman porque hay un incidente de seguridad, que ahí no sabemos si eso después va a ser judicializable o no, si vamos con el escribano, si vamos sin el escribano. Bueno, acá nos va a pasar lo mismo. Entonces, ver cómo actuamos
con esto que tiene tal versatilidad y digamos, son tan heterogéneos los elementos que se manejan, es una cuestión de logística que habrá que pensarlo también debidamente. En los entornos de Internet de las cosas, la cantidad de datos a recolectar se magnifica, ¿no es cierto? Ustedes vieron que si nosotros hacemos forencia en las redes sociales ya nos volvemos locos respecto de qué es lo que hay. Si bajamos o hacemos la extracción de la información digital de un celular, es imposible considerar todo eso si no tenemos herramientas que nos permitan después hacer una selección, filtros o lo que fuera. Entonces aquí en Internet de las cosas también ocurre eso. Y sobre todo, esa instancia de que, a ver, recolecto todo porque no sé qué me sirve, acá es crucial. O sea, validar la calidad de los datos que se van a recolectar en función de exactitud, completitud, consistencia y cualquiera de los otros criterios que a ustedes les parece conveniente, yo creo que esa es una tarea que nosotros tenemos que poder abordar los quienes estamos en la academia estudiando este tipo de situaciones. Hasta acá lo que venía para decirles, quedo a disposición, no sé, yo creo que he ido corriendo, espero haber sido sumamente clara. Beatriz, excelente la presentación de un tema que estamos necesitando en el país y necesitamos enfocarnos, que es la forencia sobre Internet de las cosas, que bueno, en presentaciones internacionales se ha empezado a ver un poco y se han empezado a ver metodologías de recolección y adquisición con todas las complejidades que vos relataste ahí de lo que han estudiado, así que el tema está buenísimo. Está para seguir, está para empezar a investigarlo en nuestras facultades, para meterle la pata técnica. Yo te agradezco un montón por la presentación. Te va a quedar el formulario con un par de preguntas que ya han hecho los chicos de extensión, te lo van a compartir. Te agradecemos desde la Facultad de Ingeniería del Ejército tu predisposición para exponer este tema. Y bueno, ya sabes que estamos en intercambio a través de la red UNINF, en el IRAM, en todos estos lugares en donde nos vemos asiduamente por esta pasión que tenemos por la forencia digital como vos lo estás imponiendo, y bienvenido ese nombre. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muy amable. Gracias a todos. Seguimos con el siguiente expositor o lo que tú digas, Pablo.